Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como todos los días martes, tenemos hoy el curso de comunicación para quinto A de primaria. ¿Ok? Vamos a recordar algo que hicimos la semana anterior. Ya, les había colocado una oración, ¿no? Y vamos a analizar la estructura de esta oración. Para eso les voy a pedir que reconozcan al verbo. Recuerden que el verbo es la palabra que señala la acción. Si digo, Mauricio escribe un poema, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Escribe. ¿Ok? Ahora vamos a reconocer a otro elemento que posee una oración. Yo les preguntara, ¿ya? ¿Quién escribe? ¿Quién hace la acción de escribir en la oración? Sería Mauricio. O le hago la otra pregunta para verificar, ¿no? Esta respuesta. ¿De quién hablamos en esta oración? De Mauricio. ¿Ok? Hemos visto dos formas para reconocer esta parte de la oración. Entonces, cuando hablamos de quién realiza la acción o de quién se habla en una oración, hacemos referencia al sujeto. ¿Ok? Recuerda que el sujeto es la persona, animal u objeto de quien se habla en la oración o quien realiza la acción. ¿Ok? Por eso, las dos formas de preguntar. Entonces, hoy vamos a continuar ya con el sujeto, pero con la estructura del sujeto, es decir, qué partes tiene, qué elementos tiene el sujeto dentro de una oración. Y como ven, el primer elemento es el núcleo del sujeto. ¿Ok? El primer elemento se llama núcleo de sujeto en la estructura. El núcleo de sujeto es la palabra más importante, por eso se llama núcleo. Núcleo significa principal. Si yo elimino el núcleo de sujeto, el sujeto pierde sentido. ¿Ok? ¿Qué más hablamos sobre el núcleo? Que hay dos tipos de palabra que tienen esta función dentro del sujeto. Es el sustantivo y el pronombre. Es decir, si el sustantivo y el pronombre están dentro del sujeto, es muy probable que ellos funcionen como núcleos del sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, la periodista pregunta a la actriz. La periodista pregunta a la actriz. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Es pregunta. Ya encontré al verbo, ¿ok? Fíjense ahí. ¿Qué preguntas le hago a este verbo? ¿Quién pregunta? Muy bien. ¿Quién pregunta? La periodista. Quiere decir que la periodista es el sujeto. Ojo, es el sujeto. Una vez que ya tienes el sujeto, olvídate del resto de la oración. Solo ubícate en el sujeto, que sería la periodista. Dentro de este sujeto, ¿de qué palabra estamos hablando? ¿De qué elemento estamos hablando? Exacto, del sustantivo periodista. Entonces quiere decir que este sustantivo está cumpliendo la función de ser núcleo del sujeto. ¿Ok? Otro ejemplo. Ella vende flores. ¿Cuál es el verbo? Vende. Recuerda que el verbo es una acción. Entonces, ¿qué pregunta le hago al verbo? ¿Quién vende flores? ¿Ok? ¿Quién vende flores? La respuesta sería ella. Ya encontré al sujeto. Si el sujeto tiene una sola palabra como elemento, automáticamente ese será el núcleo. Y lo compruebo. Si el sujeto es ella, ¿de quién hablo? De ella. Entonces es el núcleo. ¿Ok? ¿Un pronombre puede ser núcleo de sujeto? Sí. Hemos visto los dos casos, sustantivos y pronombres, que cumplen la función de ser núcleos. El otro elemento o parte del sujeto se llama modificador directo. ¿Y qué es un modificador directo? ¿Ya? Es aquella palabra que acompaña de manera directa, es decir, sin enlaces, sin otra palabra, al núcleo del sujeto. ¿Qué más? Hay dos tipos de palabras que sirven de modificadores directos, los adjetivos y los artículos. Recuerden que hay tipos de adjetivos, ya lo hemos visto anteriormente. Un adjetivo es una palabra que modifica el sustantivo. ¿Ok? Alto, bonito, pequeño es un adjetivo calificativo, dos, tres, adjetivo numeral. Este, esa, esos, adjetivo demostrativo, ¿no? Mi, tú, su, adjetivo posesivo. Entonces esos son adjetivos. Un artículo presenta y acompaña a un sustantivo. ¿Cuáles son?
el, la, los, las, una, unos, unas, ¿no? Esos son los artículos. Veamos en la oración. Los niños corren sobre la arena. ¿Ya? Los niños corren sobre la arena. En esta oración, ¿ya? Nos pide encontrar, o ya están señalando los ambos elementos, pero vamos a ver por qué, ¿ya? Los niños corren sobre la arena. ¿Cuál es el verbo? Corren. Recuerda que el verbo es una acción. Pregunta para encontrar al sujeto. ¿Qué, quién o quiénes? En este caso sería quiénes. ¿Quiénes corren? Los niños. Verifico. ¿De quién están hablando en la oración? De los niños. Entonces hemos encontrado al sujeto como está aquí señalado. Los niños es el sujeto. Solo ubícate en el sujeto ahora para encontrar al núcleo. ¿De qué palabra estamos hablando en este sujeto? De niños. Quiere decir que niños es el núcleo. Es un sustantivo. Los niños. Los está señalando al núcleo. Esta palabra. Entonces, quiere decir que está modificando de manera directa porque no hay ninguna otra palabra en el medio de ambas, de los y niños. Entonces es una modificación directa. Los es un modificador directo. ¿Y cómo compruebo? Los es un artículo y los artículos funcionan como modificadores directos. Siguiente oración. El niño amable hace la tarea. El niño amable hace la tarea. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo? Hace. Entonces la pregunta sería, ¿quién hace la tarea? El niño amable. Ya encontramos al sujeto como está aquí subrayado. El niño amable. ¿De quién estamos hablando? ¿De la palabra? Exacto, estamos hablando del sustantivo niño. Entonces es el núcleo. El niño, lo está señalando al núcleo y no hay enlaces, ninguna palabra en el medio de dos. Modificador directo. Compruebo, él es un artículo. Amable, ¿pero quién es amable? El niño. La palabra amable está modificando, señalando al sustantivo o al núcleo niño. Entonces es un modificador, porque lo señala. ¿Y en el medio hay enlaces? No, no hay ninguna otra palabra. Entonces es un modificador directo. ¿Cómo compruebo? Amable es un adjetivo. Entonces son modificadores directos. Luego dice, también se consideran modificadores directos los siguientes, dice. Los adjetivos demostrativos, ¿no? Este, ese, aquel, esa, esos, aquellas, aquellos, son demostrativos. Los posesivos, mi, tu, su. Los numerales, uno, dos, tres, primero, segundo, tercero, ¿no? Medias son adjetivos numerales. Los indefinidos, algunos, pocos, muchos, bastante, indican cantidad, pero de manera imprecisa. Por ejemplo, esas señoritas van al cine. ¿Cuál es el verbo? Van. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Quiénes van al cine? ¿Ok? Entonces, ¿quiénes van al cine? Esas señoritas. Ya encontramos al sujeto. Esas señoritas es el sujeto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué palabra? Señoritas. Entonces, señoritas es el núcleo, como está aquí señalado. Esas señoritas, esas está modificando, es decir, está señalando al núcleo, señoritas. Como señala, modifica el núcleo, es un modificador. Ahora, no tiene ningún enlace en medio de dos, ninguna palabra, entonces es una modificación directa. ¿Cómo compruebo? Esas es un adjetivo demostrativo. 3 alumnos son tranquilos. ¿Cuál es el verbo? Son. ¿Quiénes son tranquilos? 3 alumnos. Ya encontré al sujeto. Dentro de ese sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién? De los alumnos. Entonces, alumnos es el núcleo. Luego tenemos 3. 3 alumnos. 3 está modificando, señalando al núcleo que es alumnos. Entonces, modificador. Como no hay ninguna palabra que los anexe, que los enlace, es un modificador directo. Compruebo, 3 alumnos es un adjetivo numeral. Y los adjetivos numerales pueden ser modificadores directos. Varios jóvenes conversan con sus amigos. ¿Cuál es el verbo? Conversan. ¿Quiénes conversan? Varios jóvenes. Ya encontramos al sujeto. Dentro de este sujeto, ¿de qué estamos hablando? De los jóvenes. Quiere decir que ese sustantivo es un núcleo. ¿Ok? Ahora, varios jóvenes, varios está modificando, señalando a este sustantivo, a este núcleo. Entonces, un modificador, como no hay enlace entre ambas, modificador directo, y varios, ese es un indefinido. ¿Ok, chicos? Entonces,
Y hemos visto los dos elementos, núcleo y modificador directo. Ahora vamos a pasar a desarrollar unas actividades, unos ejercicios.